Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el miércoles de la segunda semana de Pascua. Y este miércoles es el último día del mes de abril, es el 30 de abril. La Iglesia celebra en este día la memoria de San Pío V, un Papa santo y de extraordinaria importancia en la historia de la Iglesia. Nació a principios del siglo XVI, en el año 1504, en la ciudad de Alejandría de Italia, no de Egipto. Se hizo fraile dominico y enseñó teología. Más tarde fue hecho obispo y cardenal, y finalmente, en 1566, a la edad de 62 años, fue elegido papa. El Concilio de Trento se había celebrado antes y él implementó y continuó la reforma que había traído el concilio. Promovió la liturgia y la predicación del Evangelio en el mundo, la propagación de la fe. Fue el Papa también que favoreció el rezo del rosario, rezándolo precisamente en las vísperas de la importante batalla naval de Lepanto, donde una armada de coalición liderada por España, en la que también participó pues los estados pontificios y la República de Venecia, pues terminó venciendo a una escuadra mucho más numerosa de otomanos, de turcos otomanos, por tanto musulmanes. El Papa Pío V estableció la fiesta de la Virgen del Rosario el 7 de octubre para conmemorar esa importante victoria sobre el Islam que salvó Europa de una posible amenaza musulmana. Vamos a escuchar ahora la palabra de Dios que se proclama el día de hoy. El Evangelio es según San Juan, del capítulo 3, los versículos 16 al 21. Son como la conclusión del diálogo entre Jesús y Nicodemo, ese fariseo miembro del Sanedrín, que era el discípulo a escondidas de Jesús y que va a hacerle preguntas, pero de noche, para no ser visto ni reconocido como discípulo. Nicodemo quiere comprender el mensaje de Jesús. Y estas palabras que Jesús le dirige a Nicodemo están cargadas de enseñanza espiritual. Se piensa que estas últimas palabras, la conclusión, ese diálogo, no forma parte del diálogo mismo, sino que es una reflexión que hace el evangelista y apóstol Juan. Sea como fuere, eso es muy secundario. Son palabras inspiradas al autor sagrado por el Espíritu Santo, son por tanto palabra del Señor. Nosotros, como tales, las acogemos.
Dice así el texto: tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz, y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Supuestamente todas estas serían palabras pronunciadas por Jesús. Según otros, supuestamente estas palabras serían del evangelista que reflexiona. De cualquier forma, fueran pronunciadas por Jesús o por el evangelista, son palabra del Señor. Y empieza así: tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito, a su único Hijo. El amor de Dios, el amor que Dios nos tiene, es un amor activo y un amor inmensamente generoso. No se trata simplemente de palabras o de sentimientos tiernos que Él abrigue respecto de nosotros. El amor de Dios se manifiesta en la entrega del Hijo único para la salvación de todos, y de el Hijo único encarnado, para así en su cuerpo humano, en su carne humana, poder padecer el dolor y la muerte, sin ahorrársele nada, en una espantosa pasión, en una realmente terrible agonía, en una muerte llena de angustia. Hay que destacar cómo ese amor se extiende a todos los hombres. Dios envió al mundo a su Hijo para salvar al mundo. Todos los que en el mundo crean en Él, sin distinción de pueblos, de razas o de lenguas. Basta con aceptar al Hijo único. Basta con aceptar que Él se encarnó, se hizo hombre y que murió en la cruz para salvarnos a nosotros pecadores. Eso basta para que nosotros, por esa fe, seamos salvos. La fe es la respuesta que requiere el inmenso, inagotable amor de Dios. Sin embargo, muchos cristianos siguen sin experimentar ese amor generoso y fuerte de Dios en sus vidas. Sin lugar a dudas, aquí hay algún error, algo que no lo hemos hecho bien al trasladar, comunicar nuestra imagen de Dios a los más jóvenes, a los niños. No hemos transmitido una imagen correcta, una imagen sacada del Evangelio, a veces más bien sacada de nuestra propia imaginación. Deberemos preguntarnos y pedir al Dios que nos dé su gracia para que encontremos maneras concretas de reflejar de una forma patente y clara ese amor hacia nuestro prójimo, hacia los demás, para que hagamos como Cristo, para que también nosotros aprendamos a entregarnos por nuestro prójimo. Dios, dice el texto a continuación, no envió a su Hijo al mundo para juzgarlo, sino para que el mundo se salve por él. Jesús es el juez que aparece en ese juicio final. Lo podemos encontrar en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 25, al final. Sin embargo, aquí el cuarto Evangelio dice que al mundo nos fue enviado como juez.
quizás un día vendrá como juez de vivos y muertos, pero al mundo fue enviado como Salvador, no para criticar a los hombres, no para escandalizarse de su mal, sino para que el mundo encontrara la salvación en él, en su persona, en sus palabras, en su evangelio. Por eso añade, el que cree ya no es juzgado, mientras que el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Él mismo se ha juzgado, o la palabra de Dios le ha juzgado. ¿Y en qué consiste el juicio? Pues que hay que elegir entre la luz y las tinieblas. El Evangelio dice que este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz porque sus obras eran malas. Porque eran malas no querían que se vieran, que fueran conocidos. Es una idea importante y bonita. La luz de Cristo revela el sentido profundo de nuestras acciones. Aceptar la luz de Cristo en nuestra propia vida implica reconocer nuestras faltas y pecados y pedir la gracia de la verdadera conversión. Eso implica la luz de Cristo, eso implica ponerse bajo el ámbito de la luz. Tendremos que pensar cuáles son aquellas áreas de nuestra vida, aquellos aspectos de nuestra vida que tienen necesidad de una iluminación especial por Cristo, por su verdad. Porque a veces es difícil pararse a reconocer el propio mal, el propio error. Porque a veces no estamos más iluminados, porque nos conviene quedar al menos en parte, una parte de nuestra vida, dejarla en tinieblas. Y sin embargo, Jesús nos invita a amar la luz y a pedirla y a vivir la luz. Este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz porque sus obras eran malas. Que tal cosa no nos suceda a nosotros, que con valentía, confiando sin límites en el amor misericordioso, en la bondad y en la gracia del Hijo único de Dios, nosotros sepamos elegir siempre la luz, ponernos de parte de la luz, siempre. Por eso la forma en que tenemos nosotros de acercarnos a Jesús tiene que ser una forma llena de confianza. No con temor a la condena, sino con confianza en la misericordia, que puedo legítimamente esperar, porque la palabra del Señor me alienta a ello. Hay otra idea que me gustaría destacar. Dice el texto que el que obra el mal detesta la luz, porque sus obras son malas. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Vivir en la verdad es actuar con autenticidad, con coherencia. Permitir que todos nuestros actos reflejen de alguna manera la presencia de Dios en nosotros. Que la presencia de Dios en nosotros se pueda deducir fácilmente a partir de nuestros actos. Tenemos que ser luz de Cristo, por tanto, mediante el testimonio de una vida transparente, una vida recta, una vida que manifiesta y pone en práctica el amor de Dios, el amor recibido de Dios. Y habremos de preguntarnos si realmente nuestras obras son precisamente así, reflejos de la luz de Dios, ecos de la verdad que Cristo trajo
al mundo. Vamos a escuchar ahora la primera lectura de la misa, que es del libro de los Hechos de los Apóstoles, del capítulo 5, los versículos 17 al 26, que dicen así: En aquellos días el sumo sacerdote y todos los suyos, que integran la secta de los saduceos, en un arrebato de celo prendieron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública, pero por la noche el ángel del Señor les abrió las puertas de la cárcel y los sacó fuera diciéndoles: Marchaos, y cuando lleguéis al templo, explicad al pueblo todas estas palabras de vida. Entonces ellos, al oírlo, entraron en el templo al amanecer y se pusieron a enseñar. Llegó entretanto el sumo sacerdote con todos los suyos. Convocaron el Sanedrín y el pleno de los ancianos de los hijos de Israel, y mandaron a la prisión para que los trajesen. Fueron los guardias, no los encontraron en la cárcel, y volvieron a informar diciendo: Hemos encontrado la prisión cerrada con toda seguridad, y a los centinelas en pie a las puertas. Pero al abrir no encontramos a nadie dentro. Al oír estas palabras, ni el jefe de la guardia del templo, ni los sumos sacerdotes atinaban a explicarse qué había pasado. Uno se presentó avisando: Mirad, los hombres que metisteis en la cárcel están en el templo enseñando al público. Entonces el jefe salió con los guardias y se los trajo sin emplear la fuerza, por miedo a que el pueblo los apedrease. Vamos a fijarnos en algunos detalles también de este texto. En primer lugar, nos acordamos de que los primeros tiempos de la Iglesia, esa Iglesia de Jerusalén, los apóstoles predicaban con mucha valentía y realizaban milagros. Y eso produce una reacción por parte de las autoridades religiosas. Los sumos sacerdotes, en su mayoría, eran saduceos. Y estos son los que los arrestan. Pero ellos se ven libres de la cárcel por la acción milagrosa de un ángel, que además les indica que deben ir al templo y seguir predicando, cosa que ellos hacen ante la sorpresa de quienes han mandado encerrarlos, que los ven de nuevo libres y predicando con muchísimo éxito justamente en el templo. La primera consideración que hacemos es en torno a la reacción de estos hombres religiosos, de la persecución a que someten los apóstoles,
de sus celos, del temor de verse abandonados y ver que los hombres se van con los apóstoles a escuchar el mensaje de Jesús. Cuando se predica el Evangelio, cuando se predica en general la verdad o la bondad, con mucha frecuencia surgen oposiciones. El éxito que tienen los apóstoles no se mide solamente por la cantidad de conversiones que consiguen. También su éxito se mide por el número tan enconado de resistencias a las que se enfrentan, de persecuciones que sufren desde ese momento. Son los verdaderos apóstoles del Señor los que el mundo rechaza y persigue, aquellos cuya doctrina, más que doctrina del Evangelio, es una adaptación de la forma común de pensar de las gentes del mundo, bañándolas de una cierta espiritualidad. Esos pueden tener muchos éxitos, muchos seguidores, publicar libros que son éxitos de ventas, pero ese no es el éxito y la evangelización. No, la envidia del diablo, la rabia que desata en él, su humillación y el conocimiento de que está perdido, de que su obra ha fracasado y que Cristo vence y que Cristo reina. Eso, pues, aparece en muchos contextos religiosos. Ese tipo de reacciones también se puede ver en nuestras comunidades cristianas, en los distintos movimientos y asociaciones cristianas, en los grupos parroquiales. ¿Cuántas veces envidia, luchas por el poder, por la primacía, por imponer ideas que en el fondo son ideas totalmente mundanas? No sé si alguno de ustedes, ante el hecho de actuar bien, con caridad cristiana según la voluntad de Dios, ha encontrado resistencias fuertes. Pero lo importante no es encontrar esta resistencia, sino en ver cómo nos hemos manejado ante ella, cómo hemos enfrentado la persecución, si con miedo, si con espíritu de fe, si con nuevo y más ferviente testimonio. Después nos fijamos en cómo Dios actúa. Dios envía un ángel a los apóstoles para librarlos. Él no abandona a los suyos, a sus amigos, a sus discípulos. Ciertamente esta intervención es una intervención milagrosa, y no siempre la intervención de Dios es milagrosa, pero siempre hay una intervención de Dios que nos llama a continuar su misión sin temor. Tenemos que ver cómo los apóstoles inmediatamente obedecen, con qué docilidad obedecen, y recién salidos de la cárcel, en vez de irse a descansar, inmediatamente entran en el templo cuando es todavía el amanecer, y allí se ponen a reunirse con la gente y a comunicar el Evangelio de Jesús, la doctrina de Jesús. Los apóstoles perseveran, son constantes en su compromiso, y nosotros en esta Pascua también pedimos gracia para ser constante en el nuestro. El Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.